agradecemos a la ministra de la Suprema Corte, pues Lenia Batres, por acompañarnos y aclararnos un par de cosas vía remota. Muchas gracias, ministra. Muy buenas noches. Bienvenida a Punto de Referencia. Muy buenas noches, Azul, aquí a sus órdenes. Pues platicamos hace unos días y ya creíamos que estaba pues todo muy claro, que se había dado una determinación de última instancia sobre la reanudación del trabajo del Comité del Poder Judicial. Ahora la Corte dice, tomo esta controversia y nos preguntamos, ¿por qué la toma, ministra? ¿Puede haber controversia en este caso? No, el tema aquí fue que se lo solicitó el propio comité. Resulta que una vez que se emitió esta resolución, este requerimiento que le hizo el Tribunal Electoral directamente al Comité de Evaluación de las Candidaturas del Poder Judicial para que reanudara sus funciones, el comité decidió que no debía acatar la instrucción en los términos tal como le indicó el Tribunal Electoral, y lo que decidió el comité fue pedirle a la Corte que resuelva quién es el órgano competente, si los juzgados de distrito a través del juicio de amparo o el Tribunal Electoral. Yo simplemente creo que hay aquí un problema serio porque es curioso que el comité no haya tenido la duda de la competencia de un juzgado de distrito, cuando la Constitución no le da competencia en materia electoral y cuando la autoridad electoral jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral, le ordena, le da directamente una instrucción en cumplimiento de un proceso electoral, le surge la duda al comité de quién es competente y le pide su intervención a la Suprema Corte. La Suprema Corte, de acuerdo con la ley orgánica, tiene efectivamente facultades para decidir la competencia entre dos órganos jurisdiccionales. Esta competencia casi siempre se ejerce cuando no se quiere ejercer una función. En realidad suele ejecutarse por parte de la Corte cuando un juzgado de distrito no quiere hacerse cargo, por ejemplo, de un juicio que asume que puede no ser en materia administrativa, sino en otra materia, y entonces le solicita a la Corte que determine quién es competente. Es en realidad absolutamente atípico un caso como estos, en los que solicite la intervención más bien por la disputa de dos órganos que están asumiendo la competencia. Y insisto, en un caso pues era dudoso, pero decide dudar cuando tiene el órgano electoral, en este caso de carácter jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral, que por cierto, de acuerdo con nuestra Constitución, es el único órgano competente en materia electoral. Bueno, decide el comité por sus propias, por su propia iniciativa, que hay que solicitarle a la Corte su intervención. Y el asunto todavía más atípico es que se recibe en la Corte y el día de hoy la presidenta Norma Piña decide emitir una suspensión respecto de la solicitud de competencia. Entonces, es muy atípico porque cuando dos órganos se debaten la competencia de un tema, pues no hay, digamos que un problema exterior, pero aquí está emitiéndose la suspensión de un acto sustantivo, de un acto que afecta directamente pues a las personas que están participando en el proceso de selección. Entonces, en lugar de asumir directamente y decidir independientemente del tema sustantivo en cuestión, la competencia de los temas, decidir, opinar de la competencia de temas como este en materia electoral y decir es competente el Tribunal Electoral o es competente el juzgado de distrito, lo que decide es se suspende el proceso en que se encuentra en disputa el comité de selección y se deben quedar las cosas en el estado en el que se encuentran. Entonces emite una suspensión de un acto sustantivo que sí afecta a particulares. Entonces vamos a ver
se alarga más el proceso porque estaremos Sí. esperando pues que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, a quien se le ha turnado el estudio de este asunto, pues le proponga al Pleno pues un proyecto donde él analice quién es competente, si un juzgado de distrito o el Tribunal Electoral, para decidir si el comité debe seguir funcionando o no. Entonces, yo lo que veo es que pues va a pasar tiempo, muy probablemente pues no se alcance a resolver antes de la fecha que nos dio la Constitución, que es el 31 de enero, y si es así, pues el Poder Judicial pues no estará enviando sus propuestas para personas que participen en el proceso electoral del próximo 1 de junio. Pues aquí será muy lamentable esta circunstancia, aunque está perfectamente prevista en la Constitución. Las personas más afectadas pues son justamente pues quienes están confiando en el Poder Judicial para ser sus candidatos. Entonces, pues será lamentable. Ministra, en estos par de minutitos que nos quedan, le agradecemos la explicación. El ministro entendería que no tiene un plazo para entregar su dictamen. Como bien señala, es probable que se vaya más allá del plazo que establece la misma Constitución para presentar candidatos. ¿Qué posibilidades habría de que exista alguna impugnación posterior, dado que alguno de los candidatos inscritos al Poder Judicial podría alegar alguna suspensión de garantías si no se le conceden los mismos derechos en las mismas circunstancias de los que han sido analizados en los otros poderes? Pues sí pueden entorpecerse todavía más, por lo visto, pues parece que la creatividad jurisdiccional es fuerte, pues si lo que se busca es entorpecer, se puede seguir entorpeciendo este tipo de procesos que tienen actos concatenados, que implican la participación de muchos órganos, pues pueden tener muy fácilmente estrategias de dilación o de entorpecimiento. Sin embargo, la Constitución es clarísima, dio un término perentorio, en este caso al Poder Judicial. El único órgano que podría llegar a modificar estos plazos o este tipo de determinaciones, en realidad podría ser el Senado de la República, a quien la propia Constitución le dio la facultad de decidir sobre cuestiones no previstas dentro del propio procedimiento que se determinó en la Constitución. Entonces, bueno, será una consideración que deba tomar el Senado si es que tiene motivos por los cuales modificar estos plazos. Si no es así, pues yo no veo muchas salidas distintas en el caso de la decisión de la Corte. Cuando la Corte decida tomar una decisión sobre esta competencia, pues tendrá que hacerla sobre lo que dice la propia Constitución, y en ese caso pues ya no está en condiciones de continuar su propio proceso de selección y tendrá que asumir la resolución que tenga el Senado, si modificó o si decidió modificar algún aspecto o simplemente la boleta electoral sin las candidaturas que hubiera presentado o que hubiera decidido evaluar el propio Poder Judicial. Pues se quedarían en el aire todos esos aspirantes. Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Qué complicado se está poniendo el panorama. Ministra Lenia Batres, muchísimas gracias por estos minutos, esta conversación para aclarar estos puntos, y si nos lo permite estaremos en contacto. Alberto Azul, muy buenas noches. Saludos a su auditorio. Buenas noches, Buenas noches. ministra.